¿Cómo ayudar a alguien que está viviendo un proceso de duelo durante los compromisos navideños? Mis queridos, hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones que les voy a dar para poder apoyar y estar al servicio de alguien que está viviendo un proceso de duelo. Si eres tú quien lo está viviendo, te conviene compartir este contenido con la mayor cantidad de personas que puedas, sobre todo la gente que te rodea, para que tengan algunas ideas, algunas percepciones de lo que puede ayudarte. Mi nombre es Daniela Hidalgo, soy tanatóloga y esto es El Camino del Duelo. Mis queridos, este es un capítulo que está pensado con la intención no solamente de que sea de utilidad y de ayuda para la persona que está viviendo un proceso de duelo, como suele ser la mayoría de mi contenido, sino para cualquier persona, sea que tengas a alguien a tu alrededor que está viviendo un duelo y que no sabes exactamente qué puedes hacer o cómo puedes ayudar, esto es para ti. E incluso si ahora mismo nadie a tu alrededor está viviendo este tipo de situaciones, también es para ti, porque esto te va a ayudar a tener cultura de duelo, a tener herramientas para alguna eventualidad. La información nunca estorba. Todo lo que vamos aprendiendo nos sirve. Nos sirve incluso en momentos en donde no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos. Así que este contenido y este capítulo creo que conviene compartirlo con tantas personas como nos sea posible. Yo siempre les pido que me ayuden a crear cultura de duelo. Muchas veces cometemos algunos errores o sufrimos incluso porque no sabemos hablar del dolor, porque no sabemos lidiar con el dolor y nos hemos convertido en unos expertos en evadirlo. También les digo siempre que no hacemos las cosas ni bien ni mal, que estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Por eso, mientras más recursos e información tengamos, mucho más capaces de lidiar con situaciones dolorosas seremos. Y una garantía que tenemos todos los seres humanos es que la vida va de cambios, que nada es permanente, que todo está en constante modificación y que esos cambios y esas modificaciones en nuestra vida, la mayoría de las veces no nos gustan, son pérdidas. Y cuando vivimos una pérdida, transitamos un proceso de duelo, seamos conscientes de eso o no. Así que, sin más, o habiendo dado todas estas razones, la invitación es a que se queden hasta el final y si el contenido les aporta, les suma, les da herramientas, compártanlo. En la parte de abajo de este audio, de este podcast, tienen todas las formas de ponerse en contacto conmigo, sea para hacer trabajo de duelo individual, agendamos un espacio de 20 minutos para conversar y que luego puedan tomar la decisión de comenzar a hacer trabajo de duelo o no. Y también tienen la forma y el enlace directo para unirse a mi comunidad. La comunidad está en patreon.com/Daniela Tanatóloga y esta es una plataforma y una comunidad a la que te sumas para hacer trabajo de duelo con contenido exclusivo. Hay talleres, audios de reprogramación, hojas de trabajo, material descargable, capítulos extras del podcast, entre otras muchas herramientas que voy dejando para ustedes. Muchas de las grabaciones se hacen en vivo para que ustedes puedan participar durante el mismo taller y hacerme preguntas, validar sus propias dudas. Y pronto, a partir del próximo año, voy a tener un espacio para tener un grupo de apoyo para que puedan conectarse y hacer trabajo de duelo grupal conmigo. Ahora sí, arranquemos pues con el contenido que tengo para ustedes en este capítulo y es o son algunas recomendaciones para ayudar a alguien que está viviendo un proceso de duelo durante la Navidad. Voy a empezar por lo que debemos evitar hacer. Lo primero es, debemos evitar imponer cosas a la persona que está viviendo el duelo. Y esa imposición a veces puede ser desde el ánimo, desde las ganas de motivarlo. Entonces de pronto decimos cosas como, ya, banda, vamos, de verdad, hazme caso, vamos a tal lugar, vamos a tal cena. Y a veces, muchas veces, no estamos teniendo el espacio para escuchar lo que la persona quiere hacer o no, sino que estamos convencidos de que lo que más le conviene es ir al lugar, es ir a la fiesta, es irnos a la cena, es ir al intercambio, es aceptar entrar en el amigo secreto. Y la verdad es que necesitamos pausar nuestras recomendaciones y escuchar más. Hablar menos y escuchar más, sugerir menos soluciones y escuchar mejor y más el argumento que la persona tenga. Lo segundo es cuidado con lo que vamos a decir, cuidado con las frases. No es momento de hablar de nosotros.
Muchas veces algo que ocurre es que comenzamos a hablar de nuestro propio dolor. Es que cuando yo terminé con esta persona y también fue en Navidad, uy, me pasó esto, aquello, lo otro, y comenzamos a hablar de nosotros. O es que, claro, cuando a mí me pasó esto el año antepasado y entonces lo que yo hice fue tal y tal y tal, y comenzamos a dedicar el tiempo para hablar nosotros de nuestra propia situación. Y esto eventualmente podría ayudar, sobre todo si es un consejo solicitado, sobre todo si la persona que está en duelo te consulta. Hace un año cuando te pasó esto, de pronto cuando perdiste a tu mamá, ¿cómo hiciste? ¿Qué hiciste? Ah, perfecto. Entonces ese es el momento para poder explicar tu vivencia. Si no es solicitada, procura no dedicar tiempo a hablar de ti. En este momento, la prioridad cuando estamos al servicio de otra persona es exactamente eso, estar para la otra persona. Y eso eventualmente significa dejar un poco a un lado nuestra propia experiencia vital. Por otro lado, evitemos frases del tipo, tú vas a estar bien. Tú tienes que ser fuerte. Tú vas a lograr salir adelante. Esto va a pasar. No tenemos certezas de nada de eso. Todas estas son frases hechas que aunque tienen una intención de motivar, tienen una intención de aliviar, el dolor de un proceso de duelo no se alivia con una frase. Si tomáramos esta conciencia, dejaríamos de utilizar este tipo de frases que a veces pueden ser incluso un poquito torpes, porque sabemos que no estamos hechos para aliviar el dolor a través de una frase. Es muy poco probable que una sola expresión, que una sola oración pueda cambiar el lugar emocional de una persona que está viviendo el duelo. El duelo es un camino que se transita, no es una piscina de la cual yo puedo sacarte, una pileta de la que yo puedo sacarte de golpe y porrazo. No funciona así. Y cuando me quito ese compromiso, cuando me quito ese peso de mis hombros de decir algo acertado, asertivo, y que alivie, entonces puedo estar al servicio de la persona sin necesitar decir una frase que mágicamente lo cambie todo. Cuando les doy todas estas recomendaciones de lo que debemos evitar, me parece prudente volver a insistir sobre algo que he dicho muchísimo, sobre todo en los últimos contenidos. No hacemos las cosas bien o mal. No estoy acá para juzgar y para señalar las cosas malas o las cosas buenas, los aciertos o los desaciertos, ni de quien vive el duelo ni de quien acompaña al doliente. Estoy acá para darles perspectivas y que puedan ustedes observarse a sí mismos sin juzgarse, sin decir, oh, yo justo acabo de hacer esto ayer, pero qué torpe. Justamente le insistí a mi mejor amiga para que se fuera a la fiesta conmigo. Si eso fue lo que hiciste, en ese momento probablemente creías estar haciendo lo correcto. Estabas al servicio de una persona con la herramienta y las herramientas y visiones que en ese momento tenías. Hoy tienes un elemento más en tu mochila. No puedes pretender juzgarte o juzgar a la tú de ayer con la información que tienes hoy. Esto no es justo. Entonces, seamos compasivos con nosotros. No se trata de buscar nuestras fallas o señalar nuestros aciertos. Se trata de observarnos y sin juzgarnos, tomar estos elementos y aplicarlos a nuestra vida, sin juicios de valor, desde el amor, desde la compasión con nosotros mismos. Bien, entonces, haciendo un breve resumen, no insistan, no se conviertan en en unas cheerleaders de su grupo, de la persona que esté viviendo el duelo, diciéndole, claro, vamos, tú vas a poder, vamos que sí, hazme caso, vayamos para este lugar. Tampoco prometan cosas que realmente ustedes no saben, como tú vas a estar bien, yo te aseguro que esto va a pasar, no lo saben. Y no utilicen ninguna expresión desde el tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. Una persona en duelo no tiene que nada. Una persona en duelo necesita ser acompasada con amor y eventualmente necesitamos ayuda profesional para destrabar ciertos momentos del proceso. Pero lo más importante es poder escuchar lo que la persona necesita. Y no hablen de ustedes, no utilicen un espacio que debe ser de contención para contar las hazañas de cada uno de nosotros o lo que sí hicimos o lo que no hicimos o cuáles fueron nuestros errores, porque cada proceso de duelo es absolutamente individual. Por otro lado, algo que debemos tener muy presente cuando estamos acompañando a alguien en un proceso de duelo
es de vuelta. Lo que necesitamos nosotros es acompasar a alguien. ¿Qué significa acompasar? Visualmente, si yo estoy de pie, alguien que me quiere acompasar se pone de pie frente a mí. No invade mi espacio, pero está ahí, tan cerca como para que yo sepa que está ahí, pero sin que yo me sienta invadida. Si yo me muevo hacia la izquierda, esta persona va a hacer lo mismo, va a moverse en función de lo que yo estoy haciendo, respetándome el espacio, pero estando ahí, con la suficiente cercanía para que el doliente sepa que cuento con esta persona, pero sin que sea invasiva. Entonces, ese lugar, esa postura puede ser confusa, podemos sin darnos cuenta pasar el límite, pero la intención es acompasar. ¿Qué quieres hacer? Esa es una pregunta que es fundamental. ¿Qué te gustaría hacer en esta Navidad? ¿Dónde quieres pasarla? ¿Qué cosas te gustarían hacer? Aquí hay una pregunta que me parece muy bonita. Podemos sustituir el famoso, a tu mamá no le gustaría que estuvieses así. Tienes que dejar de llorar porque si no, no dejas que evolucione. Esta persona no va a descansar hasta que tú no estés en paz. Todas estas frases que también son hechas y que nadie tiene la certeza de que sea así, son profundamente dolorosas. Porque si mi mamá no me quisiera ver así, pero yo no tengo las herramientas para estar de una manera distinta, entonces le sumo una capa de dolor a mi propio dolor, porque ya estoy bastante triste, no tengo la voluntad, no tengo la intención, no tengo las ganas de ir a una cena, pero de paso a mi mamá no le gustaría verme así. Entonces le sumo la culpa. Y aunque la intención es la contraria, la intención es que alguien diga, pues verdad, como no le gustaría, entonces voy a la fiesta, voy a la cena navideña. Pero eso no siempre funciona. Y además, tengan en cuenta que todo este tipo de expresiones tienen que ver o tienen detrás de cámaras la intención de minimizar el dolor, así no sea consciente, pero es como, pero vamos, ¿cómo te vas a quedar en la casa? Pero ¿cómo te vas a poner así solo por eso? Pero ya, yo creo que ya es momento de que vayas y celebres. Entonces, ¿qué tal cambiar esto a de vuelta? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te apetece hacer? ¿Cómo te gustaría honrar a tu mamá un día como hoy? ¿Cómo te gustaría honrar a tu hijo en unas festividades como estas? Y en vez de celebrar, podemos hacer un twist, una resignificación, porque estas son fechas donde sí, hay como una intención de celebrar la vida, de celebrar que estamos juntos, de celebrar la familia, pero cuando yo no tengo alguno de esos elementos, yo no me siento cómoda celebrando porque no tengo nada que celebrar. Y ojo, aquí hay un elemento fundamental a considerar. Yo puedo estar profundamente agradecida por ciertos elementos en mi vida. Eso, si soy la persona que está viviendo el duelo, me conviene tener esta postura. No solamente ver aquello que me duele, sino tener la capacidad de ver, así sea periféricamente, todo lo que sí tengo, porque eso también me puede ayudar. Pero esa no debe ser la justificación para minimizar el dolor. Entonces, de pronto la palabra celebrar no cabe en mí en este momento. Aceptémoslo. Vamos a aceptarlo, no solamente el doliente, sino la persona alrededor. Aceptemos que esta persona no tiene la capacidad de celebrar ahora, que no puede, que no quiere celebrar nada, porque no se siente con la capacidad de celebrar cuando tiene un dolor tan profundo. Entonces, ¿qué tal cambiar el celebrar por el honrar? Por el qué te gustaría hacer en pro de esa persona a la que perdiste. Bueno, me gustaría tener unas flores, me gustaría al menos tener un árbol, me gustaría comer, al menos comer esa noche. De pronto no en casa de nadie, de pronto no vestirme de fiesta, pero quizá puedo permitirme comer. El comer incluso es todo un acto de absoluta voluntad que se requiere cuando estamos viviendo un duelo, porque incluso nuestro estómago se estraga por el dolor y porque está de alguna manera hasta la corporalidad, hasta el cuerpo, está de alguna forma asociado completamente a las emociones displacenteras, está secuestrado por mi mundo emocional. Entonces, que yo pueda permitirme probar bocado, eso ya en sí mismo es un acto que requiere muchísima valentía, voluntad, esmero, ganas. Eso hay que celebrarlo. Qué lindo lo que estás haciendo, qué lindo que te estás permitiendo siquiera probar bocado. El enaltecer a la persona, no minimizar su dolor, sino enaltecer al ser humano, enaltecer a la persona que está ahí, al doliente, maximizar sus capacidades, no minimizar el dolor y no pedirle ni,
presionarle para que haga ciertas cosas que a nosotros nos parecen que estarían bien. Porque este es otro elemento que es importante considerar. A veces a veces no, en general el ser humano opina, tiene percepciones, tiene visiones, tiene posturas vitales en función de su propia historia. Yo recuerdo hace un tiempo una persona, no son amigos, son conocidos, porque paseábamos a nuestros perros en los mismos horarios y pues conocían a Corleone y Corleone en ese momento era un loco que me tiraba la cuerda y esta pareja que tenían un perro, em, pues nos veíamos con frecuencia y como veían que yo andaba en el sufrimiento de que Corleone me tiraba la cuerda, me daban recomendaciones como debes hacer esto, mejoras esto otro y generamos una especie de relación después de esta de vecinos, ¿no? De ser vecinos que coincidíamos. Y su perrito, tan bello, Canito, falleció. Ay, lo acabo de recordar y me conmoví porque a mí me parecía un perro hermoso, era como un gran abuelo, paciente con Corleone, que era un loco desatado, él le tenía paciencia, jugaba con él, era hermoso, Canito, un ser extraordinario. Y Canito falleció. A los días del fallecimiento de Canito, yo me consigo con el caballero de esta pareja, ¿no? Era un matrimonio, o es un matrimonio. Y me consigo con él, hablamos obviamente de pues, lo triste que fue el fallecimiento de Canito y de lo triste que él estaba. Y él me dice en algún punto que su esposa no lo está manejando como él, que está llorando con frecuencia y que ella tiene que dejar de llorar. Fue su expresión, fue como, ella ya tiene que dejar de llorar. Ahí en esa expresión hay tantas cosas que podríamos hacer diferentes, porque ella no tiene que nada, ella no tendría que nada. Ella está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Ella es un universo completamente distinto a él. Ella vive el dolor de una manera distinta a la que lo vive él. Él tiene una serie de experiencias de vida, de posturas vitales, de información genética, etcétera, etcétera, que hace que él pueda sentirse aliviado a escasas semanas de la muerte de Canito. Pero si ella no está en ese mismo lugar, no significa que lo esté haciendo mal o bien, significa que lo hace distinto porque los ritmos son diferentes. Este tipo de posturas no son constructivas. Esa es una de las cosas que debemos considerar incluso cuando vivimos un duelo en pareja. Y esto, por supuesto, da para otro capítulo completamente. Pero si algo les puedo dejar en este capítulo que es concerniente a todo el tema de la Navidad, es no asumas que tú tienes las soluciones. No asumas que tus posturas son las correctas. Tus posturas son las que te funcionan a ti, eventualmente, porque también cambiamos nuestra visión de las cosas. Cuando una persona viene a mi consulta, generalmente tiene una serie de percepciones que con el tiempo van cambiando, que van creciendo, que van ampliando su visión de las cosas porque están trabajando en su proceso de duelo. Entonces, asumir que lo que yo te estoy ofreciendo es lo correcto es una forma muy sesgada de ver la realidad. Lo que yo te estoy ofreciendo solamente es una posibilidad y tú como doliente puedes tomarla o no y yo como tu acompañante en este proceso puedo perfectamente aceptarlo sin juzgar o sin creer o sin calificar que estás errando o que lo estás haciendo bien. Tú tienes tu visión y yo tengo la mía. Sí es cierto, y mucha gente a mi consulta han llegado personas de pronto porque alguien les da la idea. Alguien les dice, oye, yo creo que te haría bien hablar con un profesional de duelo y llega. Aquí está la persona y se ponen en contacto. Esto me ha pasado a mí más de una vez que de pronto quien se pone primero en contacto es de pronto el familiar o el amigo de la persona en duelo. Y siempre mi postura es, yo acá voy a estar, pero es esta persona, es tu amigo, es tu hermana, es tu mamá quien debe dar el paso hacia mí. Am, y en este sentido, eso sí lo podemos hacer. Eventualmente podemos ofrecer esta posibilidad, decir, aquí está este elemento, pero debes ser tú quien mueva su mano para tomar esta ayuda. Entonces, el poder estar y decir u ofrecer o eventualmente mencionar que creo que esto podría ayudarte es válido perfectamente, pero no imponerlo desde la absoluta certeza de que lo que yo te estoy diciendo es lo correcto, porque no funciona así.
No tenemos la verdad, solamente tenemos una perspectiva de una realidad en función de lo que somos, de nuestras historias, de nuestras creencias y de un montón de cosas que son súper sesgadas. Entonces, no tenemos la verdad absoluta de nada y eso es precioso, porque entonces no necesitamos pelearnos por tener la razón y decir lo correcto. Estamos por ahí haciendo lo mejor que podemos con la información que vamos teniendo. Así que, mis queridos, creo que con esto se llevan varios elementos que van a ser útiles para que puedan ayudar a una persona que está viviendo un duelo durante la Navidad. Una última cosa que me parece importante y que lo ato al capítulo del podcast de la semana pasada, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, porque aquí en el capítulo anterior doy recomendaciones para el doliente, para la persona que está viviendo el duelo. Hoy es más al grupo, al entorno, pero esto va a servir, vamos a encontrar un punto para concatenar. Si la persona en duelo se permite, se toma la decisión de, bueno, sí, voy a ir a tal lugar y voy a cenar y voy a estar en casa de fulano, sutano, lo que sea, ayúdense entre ustedes a tener un plan de escape vale, tú vas a venir a la cena, perfecto. ¿A qué hora quieres venir? Mira, me parecería bien estar por allá entre las últimas personas, estoy inventando. Entonces, yo voy a llegar tipo a las 10, pero si no me siento bien, ¿qué hago para poder irme? Ah, bueno, si te sientes mal y te quieres ir, yo te llevo a tu casa. Tú me dices y yo saco el auto y te llevo. O a esa hora podemos contratar a una persona y que te vaya a buscar a tal hora. O te dejo el auto, te dejo las llaves en este lugar para que en caso de que no te sientas bien, tú puedas tomar tus llaves e irte sin tener que despedirte de nadie. Es de alguna manera hacerle sentir cómodo, no solamente con la decisión de ir a un lugar determinado, sino también con la posibilidad de que se arrepienta cuando quiera y sin juzgar, sin, ay, pero ¿y me vas a dejar con la cena servida? Bueno, ¿qué tal que sí? ¿Qué tan importante es eso con respecto al dolor de una persona que la está pasando muy mal? Entonces, el estar así al servicio y de vuelta a compasar es lo que mejor o lo que más va a ayudar a una persona en un proceso de duelo, que pueda tener la libertad de dar pequeños pasos, teniendo la posibilidad de ir hacia atrás cuando así lo quiera, sin ser juzgada. Y cuando digo hacia atrás, yo siempre reitero que no podemos retroceder. Digo hacia atrás, fui para el lugar y me arrepentí, me voy para mi casa. A ese atrás me refiero. Eso no significa que estés retrocediendo. Ya hiciste un montón al ir al lugar. Entonces, de vuelta, si no han escuchado el capítulo del que les estoy hablando, vayan, que es el último capítulo del podcast, está en este playlist y es la anterior a este. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen inquietudes de me está pasando específicamente esto con mi hermana, ¿qué podría yo hacer? Escríbanme porque cada historia tiene escenarios o tiene elementos distintos y yo hoy solamente estoy haciendo como una visión macro de lo que podría servir y ayudar, pero si hay una situación específica, de pronto conviene ver el detalle para poder tener un ángulo un poco más preciso de la herramienta que puede funcionar. Así que no se cohíban de escribir si han tenido alguna experiencia de este estilo, si hay algo que hayan hecho que haya funcionado. Esto, el que ustedes participen en este contenido, el que ustedes escriban lo que les ha pasado, lo que les ha servido, lo que no ha servido, ayuda un montón a toda la gente que lee, que ve, que escucha estos capítulos. Y así nos ayudamos entre todos. Al final todos tenemos muchos más puntos de encuentros que diferencias como seres humanos. Les mando un abrazo gigante. Les deseo que tengan el mejor 24 posible. Esto va a salir el domingo justo antes de Navidad, así que les deseo el mejor día posible. Ustedes no están solos, ustedes se tienen a ustedes mismos, ustedes son el lugar seguro de cada uno. De esto no hay la menor duda. Y no estamos separados, hacemos parte de la misma energía. Por tanto, no están solos en este proceso. Tienen un montón de elementos a favor de ustedes, aunque no los parezcan, aunque no sean perceptibles a la materia, pero sí que los tienen, se tienen a ustedes, que es lo más importante. Les mando un abrazo gigante y nos vemos muy pronto.